Hola, ¿cómo están hermosos e inteligentes bibliófilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. Y comercial antes de iniciar, no olviden comprar mi tesis en Amazon. Les dejo el link en la caja de descripción. Harry Potter, rememoración del Holocausto y del nazismo. Está tanto en versión impresa como esta en pasta blanda, como en versión electrónica. Y otro comercial, no olviden visitar mi canal secundario Epic Props Collection en caso de que les gusten las cosas, ya saben, medio ñoñas, nerds, y les guste todo esto del DIY y cosplay de bajo presupuesto. Entonces igual se los dejo en el link y saldrá en la pantalla final. Pero bueno, comencemos. Como recordarán, ya hemos hablado de la primera parte, que no fue primera parte, creo que fue el primer capítulo de Los Miserables. Ya tenemos video de lo que es la segunda parte ya de manera íntegra, no solamente un capítulo. Y ahorita vamos por la tercera parte. Como les he comentado, este libro se divide en 5 partes, y si no se los había comentado, se los digo ahora. Apenas se me acaba de ocurrir la brillante idea de separarlo. Y eso es tan solo de esa tercera parte. No sé cómo estaría si desde el inicio lo hubiese hecho así. Pero bueno, les voy a comentar un poco de qué va, cómo está dividida esta tercera parte. Aquí lo podemos ver. Los capítulos son algo de historia, la casa de la calle Plumet, el niño grande, el caló, el encanto y la desolación, a dónde van, y el 5 de junio de 1832. Recordemos que la acción de Los Miserables es posterior a la Revolución Francesa. De hecho, se enmarca en el 5 de junio de 1832, que es donde sucede todo lo que acontece acá, ¿vale? Entonces, comencemos en orden cronológico de los capítulos. Va a haber mucha lectura acá. No sé si me dé tanto tiempo, pero bueno, empezaremos lo más rápido posible. El primer capítulo de la tercera parte se llama Algo de historia. En este capítulo, Víctor Hugo aprovecha para hablar de la historia que hay detrás de poner a Luis Felipe al mando de Francia, que era básicamente el rey de la clase media, tenía cierta popularidad, pero bueno, entonces utiliza esto para enmarcarnos históricamente y a partir de ahí hablar de cosas que a Víctor Hugo le interesan. Precisamente, hablemos de que este libro, más que una historia, la historia es el pretexto para que Víctor Hugo hable de sus ideas políticas y de lo que él cree que es justo. Entonces, vamos a ver que en este primer capítulo aparecen algunas cosas como el otorgamiento de garantías a los individuos. Si bien él hablaba acerca de garantías de que lo que se había ganado no se perdiera, debemos ver bien lo que dice. Página 433, 434 dice: al mismo tiempo que los hombres cansados piden el reposo, los hechos consumados piden garantía. Las garantías para los hechos son como el reposo para los hombres. Esto es lo que Inglaterra pedía a los estuardos después del protectorado, lo que Francia pedía a los Borbones después del imperio. Esas garantías son una necesidad de los tiempos y es preciso concederlas. Los príncipes las otorgan, pero en realidad las da la fuerza de las cosas. Verdad útil y profunda que ignoraron los estuardos en 1662 y que los Borbones no vislumbraron aún en 1814. Entonces aquí con esto, Víctor Hugo, una de las cosas que nos habla es que aquello, como ya se los dije, lo que se ganó debe permanecer, no se debe cambiar. Y ya en la página 436 de esta edición dice lo siguiente: el derecho derrocando el hecho. De aquí proviene el esplendor de la revolución de 1830 y de aquí también su mansedumbre. El derecho que triunfa no tiene necesidad de ser violento. El derecho es lo justo y lo verdadero. El carácter del derecho es permanecer enteramente bello y puro. El hecho aún el más necesario en apariencia, aún el mejor aceptado por los contemporáneos, si no existe sino como hecho, si no tiene en sí mismo un poco o nada de derecho, está destinado infaliblemente a ser con el tiempo deforme, inmundo y quizás monstruoso. Si se quiere conocer de una vez hasta qué grado de miseria puede llegar el hecho, visto a la distancia de los siglos, mírese a Maquiavelo.
Maquiavelo no es un mal genio, ni un demonio, ni un escritor malvado y miserable. No es más que el hecho, y no es solamente el hecho europeo, es el hecho del siglo XVI. Parece horrible, y lo es ante la idea moral del siglo XIX. Esta lucha del derecho y del hecho existe desde el principio de las sociedades. El trabajo de los sabios tiene por objeto terminar el duelo, amalgamar la idea pura de la realidad humana y hacer penetrar pacíficamente el derecho en el hecho. Es decir, aquí Víctor Hugo nos habla de la necesidad de el derecho, de que las cosas sean justas, verdaderas y buenas para el resto de la sociedad. Posteriormente, también nos habla de la clase media, esta clase incipiente que está saliendo, que no es la adinerada, pero tampoco es la marginada, es la clase que forma, entre comillas, el grueso, porque realmente sí había más personas en desventaja que en clase media, pero es importante ver este punto. Y Víctor Hugo lo manifiesta acá. Pone, la de 1830 fue una revolución detenida a media playa, progreso a media, semiderecho. Pero la lógica general, el casi absolutamente lo mismo que el sol, ignora que haya velas. ¿Y quién detiene la revolución a media playa? Es esa parte de la clase media compuesta de los que nada se han hecho algo y miran solo a su conservación. ¿Y por qué? Porque esta clase media es el interés satisfecho. Ayer era el apetito, hoy es la plenitud, mañana será la saciedad. El fenómeno de 1814 después de Napoleón se reprodujo en 1830 después de Carlos X. Se ha querido equivocadamente hacer de esa parte de la sociedad representada en el tendero que gana, una clase. Esta clase media es simplemente la parte contenta del pueblo. El individuo de esta llamada clase es el hombre que tiene ahora tiempo para sentarse y una silla no es una casta. Mas por querer sentarse demasiado pronto se puede detener la marcha del género humano y esa ha sido casi siempre la falta de esa parte del pueblo. No constituye una clase el cometer una falta. El egoísmo no es una de las divisiones del orden social. Entonces aquí vemos que a través de estos elementos históricos empieza a ir metiendo sus ideas políticas, sus ideas acerca del derecho. Entonces, esta primera parte es muy interesante y les voy a leer otros dos. Este video va a ser mucho de lectura, porque creo que es importante ir a la fuente principal. Son palabras que no tienen pierde, entonces discúlpenme por eso. De hecho, tiene una frase muy interesante acá, que es un diálogo que se va dando. Son más de ese tipo de diálogos como que alguien va pasando y escucha varias voces. Y pone aquí, dos transeúntes cubiertos de harapos cambiaban estas respuestas notables llenas de apariencia de jaquería. ¿Quién nos gobierna? El señor Felipe. No es de la clase de los tenderos. Se equivoca el que cree que usamos la palabra jaquería en mal sentido. Los jaques eran los pobres. También los que tienen hambre tienen derechos. Esta sola línea es muy poderosa porque es un planteamiento de algo que a nosotros nos parece lo más normal del mundo. Todo el mundo tiene derecho. Hasta los animales, incluso hay derechos del medio ambiente. Pero para aquella época era algo realmente revolucionario, no era algo usual o común. Y luego ya se va metiendo más en la narración, tocando un poco temas de la revolución o de las revueltas, y aparece esta parte que explica muy bien qué busca la revolución. Pone, el arrabal de San Antonio es un depósito del pueblo. La conmoción revolucionaria hace allí fisuras por donde corre la soberanía popular. Esa soberanía puede hacer mal, se engaña como cualquiera, pero extraviada aún es grande. Puede decirse de ella como del cíclope ciego, Ingens. En 1793, según que la idea que flotaba en los aires fuera buena o mala, según que fuera luz del fanatismo o del entusiasmo, partían del arrabal de San Antonio legiones salvajes o falanges heroicas. Salvajes. Expliquemos esta palabra. Esos hombres con el cabello erizado que en los días genesíacos del caos revolucionario se lanzaron aullando contra el viejo París trastornado, ¿qué querían? Querían el fin de la opresión, el fin de la tiranía, el fin del sable, el trabajo para el hombre, la instrucción para el niño, la dulzura social para la mujer, la libertad, igualdad, la fraternidad, el pan para todos, la idea para todos, el progreso, esa cosa santa, buena y dulce. El progreso, le reclamaban terriblemente, medio desnudos, con la masa en la mano y el rugido en la boca. Eran los salvajes de la civilización.
Proclamaban con furia el derecho, querían obligar al género humano a entrar en el paraíso aunque fuese por medio del terror y del espanto. Enfrente de esos hombres feroces y espantosos, pero feroces para el bien, hay otros hombres risueños, bordados, dorados, encintados, con medias de seda, plumas blancas, guante amarillo, bote de charol, que apoyando los codos en una mesa cubierta de terciopelo al lado de una chimenea de mármol, insisten templadamente en la conservación y permanencia de lo pasado, de la Edad Media, del derecho divino, del fanatismo, de la ignorancia, de la esclavitud, de la pena de muerte, de la guerra, glorificando a media voz y con finura el sable, la hoguera y el patíbulo. Si nos viéramos obligados a elegir entre los bárbaros de la civilización y los civilizados de la barbarie, escogeríamos a los bárbaros. Esta parte es muy importante a la luz de todo lo que ha pasado desde el 2019, que fue un año lleno de protestas. Tuvimos muchísimas cosas, desde los disturbios en Hong Kong, con estudiantes tomando las escuelas, todo lo que pasó en América del Sur, toda esa primavera mundial, porque fue algo mundial. Fue muy interesante lo que vivimos y todas estas cosas de ¿se está haciendo bien? ¿Es correcto hacer lo que se está haciendo? Ustedes ya se han visto, si siguen este canal desde ese tiempo, saben de qué lado más la iguana. Entonces, esto escrito hace muchos años, hace un par de siglos, nos habla de que a veces el salvajismo de la revolución, cuando busca un derecho, es más aceptable que la civilizada calma de aquellos que los atropellan. Eso es lo que dice Víctor Hugo acá con esa línea. Entonces, pensemos en esto, reflexionemos esto a la luz de los hechos actuales del mundo. No hay que restarle que él escribe para su época. Sin embargo, el hecho de que sea universal nos habla a lo mejor de que hay un problema que, si bien todo ha ido mejorando, como llega a decir Lipovetsky y Charles en hipermodernidad, lo cierto es que hay cosas que siguen pasando, porque esto todavía nos hace ruido, porque esto nos habla a través del tiempo, que si bien no era no hablaba de una lucha futura, hablaba de una lucha que para él era presente, pero para nosotros estas palabras siguen teniendo un peso, y es porque todavía tenemos estos problemas. Bueno, seguimos. Con esto concluimos el primer capítulo. Creo que la verdad sí va a ser un video extenso y no sé si lo voy a tener que grabar en dos partes. Pero bueno, ok. Después se retoma la narración. Regresamos a Mario buscando a Cosette, y él le pide a Eponina que por favor le averigüe dónde está Cosette. Eponina logró salir de la cárcel de las Magdalenas, entonces bueno, se topa con ella, y eso es muy importante porque la verdad Eponina es un personaje muy lindo. Pobrecita, pobrecita. Bueno, luego pasamos a el segundo capítulo, que se llama La casa de la calle Plumet. En esta parte creo que vamos a pasar un poquito rápido. Más que nada es la historia de Mario encontrándose con Cosette. En esta parte de la casa de la calle Plumet, bueno, la narración nos va llevando por, bueno, cómo está distribuida la casa, etcétera. Mario y Cosette se encuentran. Esa parte es muy importante porque habla del amor de ellos dos. Es como la parte romántica del libro. Tiene una belleza de lenguaje fantástica, increíble. Es una de las cosas más bellas que yo haya leído en mi vida. Entonces, vale la pena completamente. No se los voy a leer porque de verdad es demasiado, y hay otras partes que quiero abordar en este video. Pero bueno, aquí en esa parte también nos habla mucho de la educación de Cosette, de que si bien ella estaba al inicio en un internado, antes de que pudiese tomar los hábitos, Jean Valjean decide que él no tiene la autoridad para decirle a Cosette, tú debes ser monja. Él piensa que Cosette debe tener la libertad de conocer el mundo, y que entonces toma una decisión de manera informada. Y eso también es muy moderno, porque recordemos que en aquel momento los niños eran descartables, los niños no tenían derechos, ni voz, ni voto, ni nada, y menos siendo mujer. Víctor Hugo, desde el inicio, desde el primer capítulo, nos habla de que eso no importa, no importa si eres un hombre o una mujer.
tú tienes derechos. Entonces, es muy interesante que Víctor Hugo, a través de esta figura y de esta relación de padre e hija, nos habla de que Cosette debe conocer el mundo, debe dejar de ser ignorante del mundo, en el sentido de que solo conocía la vida del convento, y poder salir. El problema es que Jean Valjean también la tiene que restringir mucho, más que nada por el problema de que vayan a apresarlo a él y ella quede desamparada. Entonces es una especie de semilibertad y a él le preocupa eso. También no vamos a dejar de lado que es su hija al final de cuentas. Entonces también le duele un poco que Cosette ya no sea tan apegada a él, porque obviamente ella ya es más grande, ya tiene pues una edad para interesarse en chicos. Eh, de hecho, ella sale cada vez que pasa el primo de Mario, el comandante Teodulo. Me parece que se los mencioné en algún video anterior. Pero bueno, Mario tiene un primo que es comandante, se llama Teodulo y se pasa en uniforme en la calle donde vive. Entonces, bueno, o sea, Cosette va teniendo este tipo de coqueterías. Cuando se reencuentra con Mario, Teodulo le parece vulgar, horrible y feo. Nunca habló con él, pero le parece así, porque ella quiere a Mario y Mario y su delicadeza, Mario y sus buenas intenciones. Eh, entonces es muy interesante todo ese tipo de situaciones que se van dando. Y bueno, a la vez que se va desarrollando la relación de Mario con Cosette, también se habla mucho de la relación de Jean Valjean con Cosette. Una de esas es, por ejemplo, cuando ellos viven en cuartos separados de la casa de la calle Plumet y Jean Valjean nunca usa fuego. Entonces Cosette dice que, ¿por qué pasa esto? Le dice, es que tú eres una mujer, tú debes tener un cuarto bonito y calientito y yo merezco no tener nada de eso. Y le dice, Cosette, no me importa, tú también lo mereces, no tiene nada que ver con que yo sea una chica. Tú también mereces tenerlo y si es necesario que yo esté aquí todos los días solo para que tú pongas la calefacción, lo voy a hacer. También hay una parte donde hablan de que fueron a pasear y vieron pasar a una comitiva de presidiarios. Entonces, la manera en la que lo describe Víctor Hugo es una escena dantesca. Él hace intertextualidades a Dante, entonces supongo que mucha de la narración del infierno fue retomada acá. Es una imagen muy fea, muy horrible, bellamente escrita, pero es horrible si nos ponemos a ver qué es lo que está describiendo. Y eso lo utiliza Víctor Hugo para hablarnos de los derechos humanos. Pone, en aquel momento sonaron los varazos multiplicados por 100 manos. Mezcláronse con ellos los hablazos de plano. Parecía aquella una rabia de látigos y varas. Los presidiarios se encorvaron. De este suplicio resultó una obediencia repugnante. Y todos se callaron, despidiendo miradas de lobos encadenados. Cosette temblaba de pies a cabeza. Y esto nos habla de cómo eran transportadas esas personas. Se supone que en la narración dice que es un día muy frío, que muchos no tenían nada con qué taparse. Es muy triste y pensemos que esto todavía pasa en muchas cárceles del mundo. Entonces, y si pensamos que en muchas de esas cárceles hay inocentes, la cosa se pone todavía peor. Bueno, pasamos al siguiente capítulo, El niño grande, que es básicamente la historia de Gavroche. Gavroche, recordemos que es uno de los hijos de Thénardier. El capítulo inicia diciendo que el amor de la Thénardier termina para el género humano donde están sus hijas. Es lo único que quiere de la humanidad, porque ella desprecia a sus hijos. Gavroche es el hijo más grande que tiene y tienen otros dos que se los dan a una señora. Básicamente se los venden, pero esa señora es apresada y esos niños quedan vagando y por obra y gracia del destino Gavroche los encuentra. Entonces Gavroche los intenta guiar a través de la ciudad y les dice que les va a dar donde dormir. Hay en París o había un elefante que hizo construir Napoleón. La idea es que fuese una fuente de bronce, de oro, pero
el punto es que duermen adentro, es el único lugar seguro que encuentran. Y es muy interesante y muy bonita la narración que hace Víctor Hugo. Oh, utilidad de lo increíble, de lo inútil, caridad de todo lo grande, bondad de los gigantes, aquel monumento desmesurado que había contenido un pensamiento del emperador, se había convertido en la jaula de un pilluelo. El niño había sido adoptado y abrigado por el coloso. Los ciudadanos que pasaban los domingos por delante del elefante de la Bastilla decían, midiéndole con la vista el nivel de su cabeza y con desprecio: ¿de qué sirve eso? Pues servía para salvar del frío, de la escarcha, del granizo, de la lluvia, para librar el aire del invierno, para preservar el sueño sobre el lodo que produce la fiebre y del sueño en la nieve que produce la muerte. A un pequeño ser sin padre ni madre, sin pan, sin ropa, sin asilo, servía para refugiar al inocente rechazado por la sociedad, servía para disminuir una falta pública. Era una cueva abierta para el que encontraba cerradas todas las puertas. Parecía que el viejo mastodonte, miserable, invadido por la carcoma y por el olvido, cubierto de verrugas, de putrefacción y de úlceras, ruinoso, carcomido, abandonado, condenado, especie de mendigo colosal que pedía en vano una limosna de una mirada compasiva en medio de aquella explanada, había tenido la piedad de aquel otro mendigo, del pobre pigmeo que andaba sin zapatos en los pies, sin techo sobre la cabeza, soplándose los dedos, vestido de harapos, alimentándose de desperdicios. Véase de qué servía el elefante de la Bastilla. Aquella idea de Napoleón, despreciada por los hombres, había sido acogida por Dios. Lo que solo hubiera sido ilustre se había hecho augusto. El emperador había necesitado, para realizar lo que meditaba, el pórfido, el bronce de hierro, el oro, el mármol. A Dios le bastaba aquel viejo amontonamiento de tablas, vigas y yeso. El emperador había tenido un pensamiento digno del genio. En aquel elefante titánico, armado, prodigioso, que elevaba su trompa, llevaba su torre y hacía salir de todas las partes en su derredor surtidores alegres y vivificantes, quería formar la encarnación del pueblo. Dios había hecho una cosa más grande. Alojaba allí a un niño. Sin palabras. Sin palabras en esta parte. Y bueno, Gavroche, mientras lleva a sus hermanitos, sin saber que eran sus hermanos, a este elefante, se encuentra con uno de los que le tendieron la trampa a Jean Valjean en el capítulo anterior, que se los dejo por acá o por acá. Entonces, para hacer algo. Y ese algo era ir a liberar a Thénardier. Planean una fuga, Thénardier se fuga. Y así es como Víctor Hugo retoma la narración y pasamos después al capítulo siguiente que se llama El Caló. Ese capítulo del Caló nos va hablando sobre que es un lenguaje hecho por estas clases bajas, pobres. Víctor Hugo inicia el texto diciendo que le reclamaron que en otro libro lo hiciera. De hecho, tengo un libro sobre, un video sobre el lenguaje que se los dejo acá, que viene precisamente de ese capítulo, así que no voy a profundizar tanto. Pero bueno, él utiliza esto para hablar también de la justicia social, de que el caló al final de cuentas es el resultado de esas injusticias, es el habla popular del pueblo y que usualmente es un lenguaje despreciable. Él lo pone así, pero sabemos que Víctor Hugo jamás hace ese tipo de juicios. Siempre que los hace es para luego destruirlos en otro sentido. Entonces él nos dice que es un habla vulgar, es el habla del presidiario, o sea, que el calor no vale la pena, pero que aún así debería ser recogida, porque no deja de ser importante y demostrarnos una realidad. Entonces también aprovecha para hablarnos un poco de la justicia social, de situaciones que se dan de los presidiarios, que aún estos llegan a tener derecho. Luego pasamos al siguiente capítulo, que se llama El encanto y la desolación. Víctor Hugo lo inicia hablando del romance de Cosette y Mario, de este amor puro. Era un amor puro. Y habla de que a veces las mujeres se dejan llevar por el amor, cediendo más de lo que deberían. Sin embargo, él tiene una línea fantástica que dice, donde asume la culpa de que no es culpa de ellas dejarse llevar, sino que también que puede ser culpa del que hace que se hagan llevar y que eso no debería avergonzarlas. Entonces es muy interesante porque vivimos en una sociedad a un siglo XXI donde la culpa de ese tipo de cosas solo, o sea,
para la sociedad la culpa la siguen teniendo las mujeres. Entonces Víctor Hugo con esa sencilla línea nos dice, no, no es así. Y eso fue escrito en 1800 y algo. Entonces, inteligente. Bien, y aquí nos sigue hablando del contraste del amor que había entre Mario y Cosette con lo que va viviendo Eponina. Estos ladrones que escaparon en el capítulo anterior logran averiguar dónde vive Jean Valjean y lo quieren matar. Entonces, Eponina todos los días siempre sigue a Mario y mientras él va a ver a Cosette. Entonces, ella encuentra a su padre y uno pensaría, pues, es un momento de vengarse, de que quiten a su rival de en medio, pero no es así. Eponina, defiende a Mario, dice, seré lo que queráis, pero no entréis. No soy hija de perro porque soy hija de lobo. Soy 6, y eso que importa, sois hombre, pues yo soy mujer. No me dais miedo, marchaos. Os digo que no entráis en esta casa porque no quiero. Si os acercáis, ladro, ya los he dicho que soy el perro. No os temo, seguid vuestro camino. Me estáis fastidiando. Idos donde queráis, pero no vengáis por aquí. Os lo prohíbo. Vosotros a puñaladas y yo a zapatazos. Es un partido igual. Avanzad, pues. Y es una forma en la que ella intenta alejarlos para que dejen en paz a Mario, porque a ella lo que le interesa es que Mario sea feliz. Luego continúa, los 6 bandidos, admirados y disgustados de verse detenidos por una muchacha, se retiraron a la sombra y celebraron una especie de consejo con movimiento de hombros, humillados y furiosos. A ellos les sorprende la idea de que una mujer, eran 6, y 6 tipos que hacían muchas cosas y no les importaba, incluyendo el padre de Eponina. No les importaba nada, ni la vida. A este señor no le importaban sus hijos. Y tenía 3 hijos perdidos y le dio miedo a Eponina. Ellos dicen que no es de buen augurio que una mujer sea rebelde, entonces deciden dejar atrás. Y entonces la narración continúa de esa forma. Mientras aquella perra con figura humana montaba la guardia en la verja, los 6 bandidos retrocedían ante una muchacha. Mario estaba al lado de Cosette. Es muy triste este contraste entre lo que está viviendo Eponina afuera y lo que está viviendo Mario con Cosette adentro. Porque además los 3 son personajes que amas. Todos tienen defectos. Bueno, de Cosette no se mencionan muchos, pero todos en general tienen defectos. El de Mario es que a veces no pone los pies sobre la tierra. El de Eponina es, pues más que un defecto, fue una desgracia que ella vivió, que le tocó ser pobre. Y Cosette pues que ignora mucho. Entonces, pero a los 3 los amas y quieres que los 3 sean felices, pero no se puede, ese triángulo romántico no se puede. Y ya después pasamos al capítulo que se llama ¿A dónde van? Y es cuando Mario descubre que Cosette se ha ido. Y bueno, es un capítulo muy corto. Se empiezan esta revuelta de 1832 y se habla del señor Mabeuf, que sabemos que fue amigo del padre de Mario y sabemos que por extensión también fue amigo del padre de Mario, pero nos va mostrando Víctor Hugo como este señor que tenía un montón de libros, los empieza a vender o empeñar para tener comida y al final con aire desorientado se alía con los chicos que están corriendo a montar barricadas. Entonces es muy triste. Sí se los recomiendo que lo lean completo. Y pasamos al último capítulo, que es el 5 de junio de 1832. Y aquí Víctor Hugo hace una diferenciación muy importante que dice, hay motines y hay insurrecciones. Son 2 clases de cólera, una equivocada, otra con derechos. En esos estados democráticos únicos que están fundados sobre la justicia, sucede algunas veces que una fracción es usurpadora. Entonces todo se levanta y la necesaria reivindicación de su derecho puede llegar hasta tomar las armas. En todas las cuestiones que llegan a la soberanía colectiva, la guerra del todo contra la fracción es la insurrección. El ataque a la fracción contra todo es el motín. Según que las tullerías estén habitadas por el rey o por la convención, son justas o injustamente atacadas. El mismo cañón asestado contra una multitud no tiene razón el 10 de agosto y la tiene el 14 del vendimiario. Entonces, esta parte es muy interesante.
sobre todo porque nos habla precisamente de estas situaciones que se dan, de cuando un motín es legítimo, y también va abordando a lo largo del capítulo que si bien hay cosas que ocurren en los levantamientos, en las revoluciones, en los motines, que pueden no ser legítimas, nos dice, es que es parte de la naturaleza, toda revolución tiene una contradicción dentro, y eso lo vemos el día de hoy. Y lo que dice Víctor Hugo, al final de cuentas, lo que legitima una revolución, independientemente de sus fallas, que están, digamos, en una especie de área oscura, área gris, un área caótica, lo que la legitima es el hecho de que se ha logrado avanzar, de que se ha logrado sobresalir a pesar de todo esto. Entonces sí es muy interesante cómo lo va tratando a lo largo de este capítulo. Este capítulo es de los más emocionantes, junto con el capítulo donde hablan de Jean Valjean con la trampa. Este capítulo en particular va alzando la acción y la va empujando, porque ya es la parte medular, es lo que ocurre, es el grueso de la narración, es el motivo de la narración. Entonces, está muy bien escrito, muy bien narrado. Intenté acortarlo lo más que podía, pero ya se me está acabando el tiempo. Cómprenlo, léanlo. No sé cuándo termine la cuarta parte, ya solo nos quedan 2 partes más, la cuarta y la quinta. Y yo creo que también va a durar muchísimo esos videos. Entonces, no sé cuándo los tenga. Mientras tanto, intentaré retomar los capítulos de Morfología del Cuento. No olviden suscribirse, visitar mi canal secundario, comprar mi tesis en Amazon. Y hasta la próxima.